Iniciamos grabación de hoy. Vamos a leer el acta de la sesión. Dice acta de defensa pública de proyecto de graduación número 1201. De acuerdo con el artículo 107 del capítulo 14 del reglamento del régimen académico de la Universidad Veritas, se presenta al estudiante Renato Artavia Hidalgo de la Escuela de Arquitectura a la defensa pública de su proyecto de graduación titulado Peatonización del espacio público de Puerto Viejo. El jurado evaluador del proyecto está compuesto por los profesores, presidente Lloyd Anglin Fonseca, vocal José Antonio Salas Correa y su servidor Juan Carlos Sanabria, y estaré como secretario. El graduando cuenta con un máximo de 30 minutos para hacer la exposición pública de su proyecto. Si estamos alrededor de los 30 pasaditos, no hay problema, y si ya se extiende un poquito más, te avisamos. Finalizada la exposición del estudiante, el jurado hará los comentarios y preguntas sobre el proyecto que considere pertinentes. Una vez que el jurado termine, abrimos al público por si alguno quiere hacer algún comentario, felicitación o cualquier comentario general sobre la sesión. Y al terminar esta parte, los profesores nos desconectaremos de esta sesión para abrir una sesión paralela que es donde se delibera o donde delibera el jurado. La deliberación se refiere, digamos, a llenar el acta de la sesión y llenar una rúbrica detallada que tiene la universidad para evaluación de proyectos de graduación. Entonces, por lo demás, por protocolo de la U, nosotros vamos a apagar los micrófonos de todos, menos del expositor, para enfocarnos en su concentración, ¿verdad? Para que todos estemos bien concentrados. Ya una vez que terminemos con el jurado, abrimos al público. Entonces, Renato, todo suyo. Listo, todos acá para escucharlo. Bueno, muchas gracias, profe. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Renato Artavia Hidalgo. A los que no me conocen, terciario de la Universidad Veritas de la carrera de Arquitectura. Antes que nada, antes de empezar este proyecto, quiero agradecer profundamente a la universidad por su aporte a la enseñanza en todo mi proceso. Principalmente a nuestro decano, Luis Diego Quiroz Pacheco, director de carrera, profesor Iván Delgado, a usted, profesor tutor Juan Carlos Sanabria, al lector, presidente Lloyd Anglin Fonseca, y al segundo lector, arquitecto Antonio Salas Correa. A todo el personal administrativo, a misceláneo, seguridad, a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, abuelos y compañeros. Gracias por la atención y asistencia en este espacio, que también se le abre un espacio a la señora diputada Marilina Sofeifa Trejo de la provincia de Limón, no sé si ahorita esté presente, también a sus asesores de la Asamblea Legislativa, representantes de la provincia de Limón, la señorita Shirley Monín y el señor Yandel Salas. Igualmente a la exdiputada por la provincia de Limón, la señorita Carmen Quesada Santamaría, que está presente. Otros representantes de la provincia, como el señor Edwin Patterson y el señor Eddie Bryan. También exfuncionarios de la municipalidad, a la señorita María Marta Carballo, y a todos los representantes del sector empresarial de Puerto Viejo y a la comunidad. Hoy les vengo a presentar un proyecto visionario para el cantón, en donde nos cuestionamos si verdaderamente nos hemos imaginado una ciudad aquí en Costa Rica caminable, en donde se pueda aprovechar este espacio. Entonces, mi tema es la peatonización del espacio público de Puerto Viejo. Antes de empezar, explicaría lo que serían las fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, y empezaríamos con el contexto. Entonces, Jan Gehl, que es un arquitecto urbanista, nos dice que la ciudad vital es una ciudad que invita a ser recorrida. Por lo tanto, presentaré un video de 1 minuto y 20 segundos para poder entender el contexto de lo que es nuestro querido Puerto Viejo.
Puerto Viejo se encuentra en el cantón de Talamanca, colinda con la frontera de Panamá, y una de las ciudades que también están reconocidas en Panamá sería Bocas del Toro, que son como muy parecidos a lo que sería Puerto Viejo a Bocas del Toro. En el cantón existen 33 distritos, en el cual Puerto Viejo es el número 33, y como vemos en esta imagen, es un pueblo, ciudad costera, en donde su principal motor hoy en día es la fuente de turismo, ya que tenemos el Parque Nacional Manzanillo, e incluso una de las playas más reconocidas a nivel mundial en flora y fauna en conservación. Y es un pueblo de pequeñas cuadras que lo que lo conecta es una carretera nacional construida hace ya un par de décadas. Y para ello explicaría los antecedentes de lo que Puerto Viejo era, ¿no? En los años 1890, incluso data de antes, se dice de que migrantes jamaiquinos y de otros países llegaron a tierras de Puerto Viejo, a tierras del Caribe, por el propósito de trabajar en la estación del ferrocarril del Atlántico. Entonces, Puerto Viejo, hace 125 años, 100 años, era un pueblo tranquilo, con muy pocas casas, muy pocas familias, y de alguna u otra manera fue creciendo con este gran auge industrial que existió en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos un lugar que se dedicaba a la zona agrícola de banano, el cacao y la pesca, y ya en los años 1900 existe una empresa, United Fruit Company, que llega a Costa Rica, y eso produjo un alto impacto en lo que es en la producción de banano y exportaciones, e incluso en los años 1930 el United Fruit Company alcanzó su mayor poderío financiero y político en América Central. Ya ellos teniendo ese poderío se retiran de lo que es aquí de las vías del tren. Y bueno, o sea, también recalcar que toda esta vía férrea influyó también en otras economías, como que lo fue la empresa petrolera Loveland Brothers Oil Company, que llegó también a Costa Rica para crear la primera carretera nacional en el Caribe por medio de esta empresa petrolera. Ya en 1980, la llegada de Recope, se apropian del lugar y termina siendo de Recope. Entonces, ya con todo este impacto que existió a nivel económico, también existió este gran impacto cultural, también un auge, empezó a salir este auge turístico en los años 90, y eso demandó altas edificaciones, servicios, necesidades, y claro, a nivel país, hoy en día llegan 3 millones de turistas al año, lo cual el 20% de ese porcentaje corresponde a la región Caribe. Y aunque la visitación de Puerto Viejo es relativamente baja, también la demanda turística demanda 168.518 personas pernoctaron una vez por lo menos Puerto Viejo, bueno, o el Caribe, de los cuales el perfil de turista, como vemos en el porcentaje, hay un gran porcentaje de extranjeros de otro continente, y esto genera también un estilo y calidad de vida distintos, costos importantes en la vida, proporciona empleos y servicios básicos para el habitante. Todo esto ha generado hoy en día infraestructura pública que tampoco es la adecuada, porque no hay ningún planeamiento, y el aumento de desarrollo ha dado una gran desventaja hacia las condiciones del espacio público y a las personas de Puerto Viejo, de los cuales también, como podemos ver en esta imagen, el 80% de las edificaciones se han ido deteriorando por falta de mantenimiento o algún problema eléctrico o algún problema natural, algún fenómeno natural. Entonces, en base a esto que he hablado, me he basado en 3 ejes importantes para poder proyectar la peatonización, que sería la movilidad. Tenemos un gran congestionamiento de movilidad, no solamente a nivel Caribe, a nivel país y latinoamericano, y lo que queremos aplicar en ella es invertir esa pirámide en donde el auto no se convierte como en el carrocentrismo del proyecto, sino más bien se convierte en un elemento de la ciudad. Tenemos el espacio público, que hoy en día es un espacio totalmente disperso,
y la aplicación es conectarla y hilvanarla, ¿no? Y tenemos también este gran intercambio cultural que ha existido en este siglo, y vemos cómo la necesidad de este espacio, estos espacios necesitan espacios para convivir, para compartir, para vivir la ciudad, tanto para el local y, bueno, y al no local, con la aplicación de generar estos espacios de encuentro, ¿no? Entonces, como sabíamos, ya como les había comentado, la United Fruit Company se va, ¿no? En los años 40 y en los años 1950, las personas del Caribe se empiezan a tomar independientemente este estilo de movilidad, utilizando el burrocarril, y de esa manera ellos se movían para poder subsistir y poder transportar sus alimentos. Y de la misma manera, en Puerto Viejo existió esa movilidad independiente cuando las personas se apropiaron del espacio, empezaron a construir sus calles, sus puentes, sus entradas, y eso generó una independencia para el Caribe. Hoy en día, esa independencia ya no es tan agradable. Vemos que hoy en día la movilidad en el trópico ha sido totalmente desordenada. Vemos que no existe un buen ordenamiento territorial, tanto para las personas, no hay áreas verdes, hay parqueaderos sin restricción, no hay sombra, falta de señalética, y todo eso es porque existe un gran porcentaje hacia el automóvil que se le brinda a la ciudad, y no tenemos espacios para nosotros, los peatones, y no hay un orden para todo. De la misma manera en el espacio público, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos el espacio público, como decía, ese espacio público ha sido independiente, las personas han ido creando sus caminos, crean sus sendas, crean su experiencia, su estilo de vida, y eso genera también condiciones e implicaciones para el lugar. Como también podemos ver en el espacio público costero, que es uno de los más importantes de Puerto Viejo. Eso es una foto de Semana Santa de los años 1980 o 90, si no me equivoco. Y vemos cómo el espacio público demanda hacia la costa. Entonces, es importante tomar en cuenta de que hoy en día, desde los años 50 hasta la fecha, vemos el gran avance que ha existido en Puerto Viejo, y vemos el gran desarrollo urbano que ha ido creciendo conforme va aumentando el tiempo, y vemos cómo también la costa se ha ido desapareciendo, ¿no? Le damos la espalda a nuestra ciudad. Como decía, entonces tenemos dos tipos de espacios públicos: un espacio público tipo 1, que es el costero, y tenemos el espacio tipo 2, que es el urbano. Entonces vemos que tenemos una carretera nacional, y esa carretera produce una fractura entre la costa y la ciudad, en donde vemos un espacio que está a favor del auto y está en contra del peatón. Favor de apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Como hablaba anteriormente de este gran intercambio cultural que hay en el Caribe, vemos que las personas tienen estilos de aprendizaje peculiares y distintos. Cada quien aprende de manera distinta, y con estas experiencias que uno conoce a las personas, uno aprende nuevas informalidades. Entonces caemos en el cuestionamiento de que verdaderamente de dónde somos, de dónde soy. Y es una frase que escuché de don Edwin Patterson, que dice que todos somos extranjeros de este lugar. Al final del Caribe, las personas que llegaron al Caribe fueron personas extranjeras, y con el paso del tiempo se fueron apropiando de la costa. Y todo esto genera, importantísimo, genera un diagrama de lo que podemos ver hoy en día, lo que es Puerto Viejo. Puerto Viejo no hay universidades, en Puerto Viejo solamente hay escuelas públicas y unas privadas tal vez, y son muy peculiares. Entonces vemos que toda esta informalidad en la ciudad se va adquiriendo y se va desarrollando positivamente, porque se van aprendiendo informalmente las cosas, qué sé yo, la pesca, hablar con una persona del extranjero, aprender otro idioma, aprender a hacer chocolate, y bueno, todo ese tipo de experiencias que vemos en la costa del Caribe. Y esta educación colectiva que hay, ¿no? Y esos eventos que vemos, de hecho en este mes existe el carnaval, lo que es el paso, ¿no? Y vemos vemos rica la cultura, ¿no? Entonces, a esto llego a la fase 2, que sería el marco teórico.
¿no? El marco teórico me baso en la experiencia de Jan Gehl, cómo Jan Gehl proyecta la ciudad, y Jan Gehl nos dice de cómo observa la gente una ciudad, o sea, cómo las personas ven la ciudad, no solamente un arquitecto cómo ve la ciudad, es importante ver cómo las personas observan la ciudad. Y Kevin Lynch, acerca de la imagen de la ciudad, nos habla de diferentes estilos de conexiones, de estas silvanaciones que hay en la ciudad, como que son los sendas, los bordes, los barrios, los nodos y los mojones. Las sendas son básicamente caminos, pueden ser caminos creados por el hombre, creados senderos, carreteras, vías férreas. Lo que son los bordes son estas conexiones o son costuras que hay entre lo que es la ciudad, entre un espacio y otro. Estos bordes son súper importantes porque es un no lugar, pero a la vez es un lugar que hilvana, ¿no? Que hilvana de un estrato a otro. Los barrios claramente podemos entender como un grupo de civilizaciones organizadas, como una comuna. Y estos nodos que son puntos atractores, hitos que podríamos llamar, y los mojones serían más que todos los puntos o las señaléticas que hay sobre estos hitos. Entonces, a nivel latinoamericano, ¿qué encontramos? En las ciudades latinoamericanas encontramos mucha dispersión, no sabemos de dónde somos porque existe mucho movimiento, existe también revanchismo entre los sectores, hay mucha segregación entre los estratos sociales y se privatiza el espacio público y existe esto, lo que es la cultura del auto, ¿no? En cuanto a la movilidad, vemos, decía anteriormente, lo que es en congestionamiento. En el espacio público hay una dispersión, no hay una conexión entre el área verde y el ser humano, y ese intercambio cultural que tampoco vemos en el espacio público. Para casos de estudios, llegué a estudiar lo que fueron 3 proyectos principalmente. El proyecto de Field Operations, que básicamente es cómo ellos por medio de un evento deportivo pueden crear una ciudad, que en este caso fueron los eventos olímpicos de China, y lo que hacen es conectar por este medio, el evento conectan todo lo que es los estratos culturales, centros deportivos, centros de recreación, y cómo ellos empezaron a tejer esta ciudad por medio de estas categorías. En el espacio público es importante recalcar que hoy en día las ciudades latinoamericanas, por la falta de presupuesto, creamos propuestas que son a corto plazo, son muy importantes porque se empieza a demarcar un urbanismo, pero se proyecta a corto plazo, como vemos aquí en el proyecto de Montería en Colombia, patrocinado por BID Ciudades. Vemos una calle demarcada con pintura, simplemente se diferencia lo que es una zona peatonal y una zona no peatonal, y cómo conecta estas áreas verdes y cómo enriquece también por estas texturas que vemos en el piso y este juego, esta cromática. Súper importante, también quiero recalcar al arquitecto Mario Schednan, ya que Mario Schednan es uno de los arquitectos paisajistas urbanistas contemporáneos que son los que han proyectado ciudades y parques muy, muy, muy grandes. Aquí es un ejemplo de cómo Mario Schednan proyecta una ciudad y cómo de alguna u otra manera este caso de estudio visiona a una conexión de lo que es la movilidad en agua, en comercios, en áreas verdes, y que la ciudad estén totalmente conectada. Esta propuesta que vimos anteriormente en Puerto Viejo, lo voy a hablar muy rápido porque en realidad lo estudié y por encima, pero por lo que vi, es un proyecto importante, es un proyecto que se estimó de alguna u otra manera promover esta cultura peatonal, esta cultura lineal, en donde las personas podían pasar por este espacio costero y las personas caminaban y existía un atracadero y las personas iban al atracadero y se montaban, iban a ir a pescar, iban a bucear. Pero este mismo proyecto, por faltas de estudios ambientales, existieron impactos irreversibles en los ecosistemas marinos y la mayoría de las personas estuvieron en contra, porque no existe una relación básicamente de la integración con la ciudad. Vemos un proyecto que es lineal y no es un proyecto que es integral
la ciudad y la costa, que tampoco es importante dejar esto, ¿no? En el análisis meso, vemos que Puerto Viejo, como el día anteriormente, tenemos una calle que conecta hacia el Parque Nacional Manzanillo, no tiene otra calle que conecta hacia otra calle, tienes que volverte para ir a Zigzagola o a Home Creek o a Bribri. Entonces, vemos que es un lugar cerrado, pero de alguna u otra manera influye mucho el clima, la inclinación solar de eje oeste. Según la carta solar es de 33,5 hacia el sur. Y bueno, sabemos que Limón es súper caliente y las mayores fechas están en septiembre, de unos 30 grados a 22 grados. Y la menor temperatura se encuentra en enero por el invierno, ¿no? Y claro, una alta humedad, 87%, y tenemos las fechas más altas en julio. Entonces, con estas bases de clima, me basé en la experiencia de poder proyectar una ciudad con esta inclinación de la inclinación de 33,5 hacia el sur, poder proyectar un Puerto Viejo adaptable al clima, a las personas, a la ciudad y bueno, a la cultura. Entonces vemos que Puerto Viejo hoy en día sufre de dispersión, sufre de una desconexión, no está conectada, es dispersa. Tenemos una carretera que es importantísima, que es la nacional, pero aún así estos servicios no hacen o no se ven reflejados para que las personas que son las que caminan, las que viven en la ciudad, no hay esta conexión. Entonces vemos hoy en día lo que pasa en Puerto Viejo y en base a esto, ¿verdad? A las pautas de diseño llegaría a proyectar lo que sería el espacio urbano, ¿no? Entonces tenemos el espacio urbano de Puerto Viejo con un espacio público tipo 1 y espacio público tipo 2, en donde nos enfocamos en la movilidad, en el espacio público y en esta educación cultural, ¿no? Entonces, en base a esto, como si fuera un doctor, lo que hago es costurar esta franja urbana y costera. Ya no vemos que es un proyecto lineal, es un proyecto más entretejido, hilvanado, utilizando las calles, las avenidas también y la nacional principalmente, con el fin de proporcionar este tema pasivo, este tema sostenible de la movilidad. Entonces, como vemos acá, existen 3 ejes importantes en donde se ataca a la movilidad sobre la carretera principal y vemos que esa carretera principal se convierte en una secundaria, es una vía alterna que vemos en la avenida 69. Vemos que el auto tiene que ir hacia Manzanillo por esa carretera, porque en la carretera que vamos a tener en la nacional estamos haciendo propuestas de hilvanamiento para el peatón. Entonces tenemos un espacio de movilidad eficiente, ya que estamos separando lo que es el auto al peatón, y ahí empezaríamos con la pauta importante. Para el espacio público establecemos estos hitos para que estos hitos también puedan reflejar el espacio público y también a la educación cultural y, ¿por qué no?, generar un casco central de esta educación cultural que hablamos. Entonces, en base a estos 4 puntos, hablamos sobre lo que es la vía alterna, lo que son los barrios, lo que son las zonas culturales y lo que esas zonas culturales enmarca estos hitos del paisaje. Ok, entonces la vía alterna, como decía anteriormente, la vía alterna funciona de esta manera. Tenemos una calle, ¿verdad? Tenemos la calle 203 y la avenida 69. Vemos cómo este espacio se vuelve especialmente para que el auto pueda circular e incluso estacionar. Existen espacios para que el auto pueda circular y se vayan a Manzanillo y permite que también las personas puedan transitar seguramente. En el espacio 2, que serían los barrios, estos barrios conectan con lo que sería con la vía alterna y con las personas, con el espacio peatonal, disculpen. Y vemos cómo acá en el barrio sencillamente se eliminan temas como lo que es el auto, por ejemplo, parquean en donde sea. Entonces se implementan en el espacio público aceras, estacionamientos para que las personas puedan también caminar, cruzar su barrio, cruzar sus calles
y que también el carro también siga libremente circulando, pero ya en este entonces el peatón es el que manda, el peatón es el que se encarga de mover a la ciudad, el auto simplemente es un medio. Y vemos acá ya en la zona cultural, cómo esta zona cultural, principalmente vemos que en la zona cultural está la Casa de la Cultura Liberty Hall, y tenemos esta zona central, ¿no? Que existen comercios, existen centros comerciales, existen restaurantes, existen zonas de educación. Y bueno, en base a esto, la idea es poder hilvanar estas calles y avenidas, ¿verdad? Que no exista esta fractura entre lo que es la costa y la ciudad. Y vemos cómo en este diagrama también este espacio cultural conecta con los barrios y conecta también con esta zona costera, que es en donde voy a hablar enseguidamente de lo que es el hito del paisaje. Hitos del paisaje son esos espacios que conectan con las personas y simbólicamente hace que la ciudad también dé una lectura nueva, ¿no? Estos espacios de intervenciones paisajísticos, monumentos, una intervención paisajística, algún elemento que llame la atención y que conecte con la ciudad, ¿no? Para esto llegamos al plan maestro. El plan maestro, empezaríamos con la vía alterna. ¿Cómo explicaría, como decía anteriormente? Es un proyecto que es sencillamente para que los automóviles puedan entrar y salir de la ciudad libremente sin que afecte al peatón, porque ya tenemos esta calle nacional que está peatonizada. Entonces la idea simplemente es hacer esa segregación para que pueda existir esta empatía con el auto y el peatón. En la zona 2, que son los barrios, son espacios que también se utiliza más que todo para las personas, pero igual se dejan esos espacios por algún tipo de emergencias, ambulancias o otro tipo de circulación. Es importante mantener una ciudad despejada y fluida, como decía anteriormente el profesor Andrés. Y en el espacio 3 del plan maestro vemos que el espacio cultural es el espacio ombligo del proyecto, el espacio que teje esta ciudad, lo que es el espacio costero y lo urbano, y principalmente este espacio es súper importante porque tenemos la Casa de la Cultura, y esa Casa de la Cultura es la que promueve esta cultura en la ciudad, ¿no? Que hoy en día se realizan talleres, se promueven, se ayuda a hacer recolección de basura para la ciudad. Es un lugar muy importante. Entonces, como este lugar, como vemos que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, este lugar tiene que conservarse. En el paso del tiempo las personas ya no pueden ir a hacer zumba ahí porque la casa se va a empezar a deteriorar, entonces necesitamos un espacio anexo para que estos espacios también puedan seguir funcionándose y también se pueda duplicar la cantidad de personas. Entonces ahí vemos una planta, la planta de lo que es el espacio cultural, vemos la calle, vemos cómo hilvano en el concepto en superficies, estos espacios y cómo conectan también con lo que es lo local, lo privado, lo público. Y en este espacio público se van a implementar estas sombras o estos espacios parklets que llaman, que funcionan para que las personas puedan estar más tiempo dentro del espacio público y no tengan ningún, o sea, que exista este espacio de encuentro, ¿no? Utilizando una materialidad sencilla, madera, concreto, algún tipo de piedra tal vez triturada que se puede utilizar, que se haga una investigación tal vez, que se puede utilizar un tipo de material allá, ¿no? Eso se puede ir investigando con el tiempo. Y sí, estos espacios para comer, estos espacios también como para que conecten con los restaurantes que tenemos también enfrente. Entonces los restaurantes ya no se van a llenar y con este tema del COVID es importante mantener el distanciamiento aún y vamos a seguir manteniendo el distanciamiento. Entonces es súper importante recalcar que los espacios públicos son para esto, para promover. Y claro, tenemos principalmente estos hitos que conectan con la ciudad, estos hitos del paisaje y en este caso yo lo que proyecté fue un barco mirador, ya no es un atracadero para que los barcos lleguen, sino más bien es un barco mirador en donde no está encima de la playa, más bien es parte de la ciudad y con la idea de poder conservar
y enmarcar a la ciudad, porque cuando entras a Puerto Viejo, lo primero que vas a ver es este barco. Y este barco, cualquier persona que iba a Puerto Viejo se imagina un barco hundido, porque siempre hay un barcos hundidos, no sé por qué. Entonces vemos acá lo que es el sistema de anclaje, cómo funciona el barco, cómo está construido, las características, las propiedades de la madera también que vamos a utilizar en el barco. Es un tipo de madera tratada, MicroPro. No deja desechos peligrosos, no contamina, no es tan contaminante con el ambiente. Está aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Está aprobada por el Ministerio de Salud de Costa Rica y está aprobada alrededor del mundo. Entonces vemos el contexto de lo que es el barco, cómo conecta con la ciudad, como les decía anteriormente. Y empezamos con esto, lo que es la proyección, ¿no? La proyección de estos 4 espacios importantísimos para conectar Puerto Viejo. Empiezo con la vía alterna, que es un espacio para el auto, como decía anteriormente, donde los carros pueden circular, pueden estacionar. Tenemos el espacio de peatones también. Igual, de todas formas, es un espacio que no es para andar arriba de los 60, 50 kilómetros por hora. Es un espacio que igual tiene que ir a una baja velocidad. Estamos dentro de una ciudad. Entonces, tenemos esta parte del sur, ¿no? Vemos cómo conecta con las casas, con los hoteles, con la vegetación y también conecta con los barrios, ¿no? Estos barrios del sur que hay en Puerto Viejo, cómo conectan, cómo existe un espacio para el lugar, o sea, cómo existe ese espacio en donde tenemos un barrio, un lugar más privado, y más allá, en donde vemos el barco al fondo y vemos lo demás, vemos un lugar más, con más interacción en lo que es en la costa. Entonces, es lo que queremos proyectar, no darle la espalda a Puerto Viejo, sino más bien darle el frente a esa gran ventana que tenemos hacia el Caribe, ¿no? Y eso sería como, más que todo, como la experiencia o la vida del barrio, en donde pasan personas, niños, se encuentran, existen ese tipo de encuentros informales, artesanos, personas que venden algún tipo de fruta o medicina. Y ese barrio también cómo influye con la zona cultural, ¿no? Esta zona cultural que vemos, lo que es la Casa de la Cultura, y esta Casa de la Cultura, cómo la conectamos con este espacio anexo que se presta para la Casa de la Cultura. Vemos también como una zona comercial, lo que es el súper de Puerto Viejo, ahí pueden ver al lado el súper de Puerto Viejo, y a mano derecha está la Casa de la Cultura. Entonces, como tenemos en una cuadra una intersección súper rica en peatonización, en la movilidad y estos encuentros culturales que podrían suceder en el centro de Puerto Viejo, ¿no? Con una ciclovía, ¿verdad? Una ciclovía que entra y sale de la ciudad para ir a Manzanillo. Y estos son los principales ejes. Esta vista es hacia Playa Negra, como si estuviéramos saliendo a Puerto Viejo, ¿no? Y más bien vemos como un enmarco totalmente vanguardista que retira a la ciudad, y vemos más bien totalmente distinto, que más bien invita a la ciudad a estar, a quedarse, a sentarse, a compartir esos espacios públicos para la gente. Y también claramente en la noche, ¿no? O sea, la temporalidad es súper importante, ya que las experiencias, tanto en el día como en la noche, van a irse cambiando. No podemos olvidar claramente, bueno, es el restaurante Tamaras. Justamente el restaurante Tamaras, lo que propongo es generar este conector para estos restaurantes, para que estos restaurantes puedan darles de comer un buen rice and beans a las personas en la ciudad, ¿no? Escuchando buena música. Si llegan músicos a tocar, que eso sería lo excelente, al estilo New Orleans. Y es lo que vemos ahorita en el hito del paisaje, cómo conecta con la cultura, cómo conecta con estas personas. Después de ir a comer un buen rice and beans, vamos por el corredor que conecta con el barco, este corredor que va a promover el ambiente, no es un parque lineal, es un corredor. Y claro, este corredor, cómo llega también a tejer este espacio, hitos del paisaje, ¿no? Cómo este hito va a marcar muy bien a la ciudad.
y principalmente también al usuario. Entonces, principalmente esta imagen es súper importante, ya que esta imagen, como podemos ver, es la escultura del señor Marcus Garvey, que fue un gran líder en la región Caribe en la década pasada, que dicho sea de paso, esta semana fue el natalicio de él. Entonces, hasta por qué no podría yo dedicarle esta presentación a este gran personaje, y por qué no poner este tipo de esculturas, aunque sean invisibilizadas. Al fin y al cabo las esculturas se vuelven invisibilizadas en la ciudad, marca un hito, una historia, un tiempo en el espacio que va a permitir que Puerto Viejo marque una historia, ¿no? Que empiece con su introducción y que la gente vaya entendiendo de dónde viene la gente y quiénes. Y bueno, el barco, como decía, el barco es súper simbólico, el barco es súper especial para el pueblo, ya que conecta con las personas, conecta con lo que fue el naufragio, de moverse de unas tierras a otras. Entonces, esa conexión espiritual con el barco es muy bonita. Y un diagrama de cómo vemos esta ciudad, ¿no? Conectada a las 7:30 de la noche, en donde 7:45, donde vemos que hay clases de zumba, mientras otra persona está en el barco tomándose unas cervezas, y otras personas están tomando unas fotos en el monumento de Marcus Garvey, y otras personas están comiendo en Tamara Restaurante un buen rice and beans. Y todo esto, ¿no? Cómo vemos una ciudad de día y de noche moviéndose, vemos esta ciudad conectada con el espacio público, y este video muestra perfectamente cómo Puerto Viejo vemos cómo entonces Puerto Viejo conecta. Ahora sí vemos un Puerto Viejo conectado con la gente, conectado con el lugar. Y cómo, o sea, muy bonito todo, pero cómo podemos llegar a capitalizar este proyecto, ¿no? Ha sido súper importante, más tomando en cuenta que sé que es un proyecto de un alto valor económico y también cultural. O sea, es costoso hacer un proyecto como estos porque existen muchas cosas a favor y en contra, pero principalmente esta gestión humana es lo que más cuenta en el pueblo, en el lugar en donde existen estas alianzas, el sector privado y público, y este compañerismo que existe dentro del pueblo y la ciudad, ¿no? Cómo por medio de eso se podrá llegar a capitalizar, siendo más amigable las personas con todo ese tipo de proyectos y que estén a favor. Vemos ahí a don Edwin Patterson, ¿verdad? Gran diputado, amigo que conocí. Don Eddie Ryan, empresario, expresidente o vicepresidente de la Cámara de Turismo, y hoy en día empresario del Hotel Costa de Papito. Y el papá, el hijo de Chino, y don Johnny León, y claro, el regidor y gente importante en Puerto Viejo, que es súper importante recalcar que sin esto, sin este recurso, no podríamos llegar, incluso hasta no podría llegar a hacer nada. Incluso ahorita de paso agradecer a don Eddie Bryan por las estadías que me dio en la Costa de Papito para poder hacer las series de investigaciones, también a su hijo Mickey, que me ayudó mucho en las producciones cinematográficas. Y esto es súper importante porque ¿cómo se podría llegar a capitalizar este proyecto? Bueno, en el rol existen diferentes medios, ¿no? El medio que financia,
el Estado y estas personas encargadas de regular o de ver de que el proyecto vele de una buena manera, y estos empresas también o colectivos que hay en Puerto Viejo, como lo que es Wolava Youth o lo que es el Comité de Turismo de Cahuita, es súper importante para el lugar, ya que son los que son los veladores, son los agentes de cambio. Ellos son los agentes de cambio del pueblo porque son la voz del pueblo. Entonces, proyectar un Puerto Viejo, ¿por qué no proyectar un Puerto Viejo de aquí a 100 años como un plan ciudad en donde propongamos un Puerto Viejo que esté otorgado, que tenga algún patrimonio de la UNESCO? Podríamos considerar en que ese espacio califica, no tengo la menor duda de que califica para que aquí unos 100 años Puerto Viejo pueda ser un espacio de interés y patrimonio cultural e histórico, ¿no? Del costo de inversión, bueno, no lo voy a hablar mucho porque sé que me hace falta aprender mucho sobre esto, pero el proyecto más o menos anda haciendo un estimado con metros cuadrados, sacando espacios, superficies verdes y superficies grises y calculando el costo, anda aproximadamente entre unos 6 o 7 millones de dólares. Y reflexiones, ok, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy hablando así? ¿Y por qué? ¿No? O sea, creo que yo, Renato, he sido un apasionado de la enseñanza, me encanta enseñar, me encanta hablar, me encanta cuando alguien se emociona de lo que yo digo y es un juego que hay entre lo que es entre las personas y uno. Y ese Renato que hay, ese Renato que antes de llegar a construir algo, antes se va a tomar la molestia de preguntar qué es verdaderamente lo que se tiene que hacer, ¿no? Tanto soy yo como promotor del turismo. Hace ya 2 años tengo una agencia de turismo y me dedico a brindar experiencias a turistas, no solamente en Costa Rica, sino en Nicaragua y Panamá. Y me apasiona todo esto. Poco a poco me he dado cuenta que el turismo y la arquitectura tienen mucho que ver y que es muy importante conservar estas profesiones para poder ejecutar un buen proyecto más adelante. Y yo creo que ya, el turismo es la más amplia de nuestras industrias nacionales en términos de diversidad, de dimensiones y en su cadena de valor. Y si lo cuidamos, será fuente de riqueza por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Renato. Vamos a pasar ahorita a comentarios del jurado. Comenzamos con José Antonio Salas, luego con Lloyd Anglin y cierro yo esta primera etapa entonces de la postproyecto. ¿Listo, Toño? Buenos días, Renato. Bueno, primero felicitarte. Tengo muchas ganas de comer rice and bean. ya me antojaste. Y de recorrer todo ese espacio, de estar allá y ver el atardecer, ¿no? Tienes una capacidad muy buena de hablar, aunque estuviste nervioso, y eso se entiende. Es tu defensa pública, pero tienes muy buena capacidad de endulzar, de vender y de promover, más que de venta, porque no es un producto, sino es un proyecto. Me gusta la capacidad de cómo dices las cosas que se pueden hacer en ese espacio, ¿no? Puedo estar en clase de Zumba, puedo ir a tomar una cerveza, puedo recorrer, y eso es muy importante, ¿no? Como profesional, como arquitecto, cómo cuentas una historia y cómo la gente se imagina a través de esa historia en esos lugares. Están las imágenes de referencia, están los planos para la parte más técnica, pero también es importante la historia, ¿no? El cuento de cómo me siento en ese lugar. Te felicito porque, bueno, yo te conocí apenas ahorita, de hecho no nos conocemos físicamente. En este cuatri entré para apoyar a Juan Carlos y es un gusto poder ayudarte. Sí, las primeras semanas estaba un poco preocupado porque sí veía que te costaba arrancar, pero yo siento que en la semana 7, 8 te montaste en una ola, literalmente, de trabajo y no paraste hasta hoy. O sea, bueno, tuviste unos días enfermo que bueno, ahí tuvimos como un sustico de si podías terminar o no la tesis, pero desde semana 8 no has parado y siento que encontraste tu lugar, o sea, encontraste el sitio. Creo que este era tu proyecto idóneo. Anteriormente habías trabajado otras cosas más arquitectónicas, pero siento que lo tuyo es más esto, ¿no? Más urbanismo, más turismo, más recorrido, más experiencia, más espacio público.
y siento que se muestra, ¿no? El diagnóstico hiciste unos cambios de la semana pasada para hoy, que me parece que fueron significativos, fueron buenos. La parte de diagnóstico, cuando colocas la planta y los nodos, queda claro que antes tenía los nodos que parecían unos binoculares que te decía, y ahorita queda como los tres elementos: isometría, planta, detalle del nodo y planta general, quedó bastante claro. Sí creo que el plan maestro, el mapa completo del plan maestro lo podrías mejorar, porque sé que en planimetría, en modelo, lo tienes más detallado. Tal vez para el documento final, si podrías como ajustarlo, porque si falta como un master plan completo de toda la propuesta, donde se vea un poco más el detalle. Está claro los cuatro nodos, que en un momento lo tenías como números, y Juan Carlos te dio la recomendación de colocarles nombres, ¿no? Que también lo hace más atractivo. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo por acá. Ah, bueno, y creo que es una cosa que es importante, es la empatía o sea, yo estoy convencido, y bueno, Juan Carlos también, creo que lo hemos conversado, de que la relación tutor y estudiante es vital, ¿no? O sea, la empatía que tengamos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros es súper importante. A veces el tutor y el estudiante no generan empatía, y eso cuesta, ¿no? En tu caso creo que hicimos una empatía genial, incluye a Juan Carlos también, y eso ayudó mucho a que todo fuese fluido, a que tú enviaras mensajes: profesor, una consulta, profesor, esto, las revisiones fuesen súper relajadas, a todo. O sea, yo siento todo que fluyó armónicamente perfecto. Y bueno, por dicha, estamos acá en este momento, y nada, felicidades, y cerrando este proceso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Lloyd Anglin. Ujú. Bueno, no, te felicito también yo. La semana tuvimos una charla muy interesante sobre problemas de urbanismo, un poco apasionada de mi parte. Me parece muy bueno que hayas limpiado la parte, sobre todo de antecedentes del problema, desde lo metodológico. O sea, si hay algo que está generando el problema de calidad del espacio público en Puerto Viejo, era precisamente que la ruta nacional lo estuviera atravesando, ¿no? Y bueno, entonces, ¿de dónde viene todo este asunto de la conexión del lugar con el resto del país? Entonces, estás mencionando el tema de la revolución industrial. Digamos que obviamente eso no es una zona industrial, pero sí tiene que ver mucho con la incorporación de Costa Rica a la economía internacional, que en este momento estaba en la revolución industrial, todo esto de las zonas bananeras en Centroamérica y el Caribe. Que, bueno, una cuestión que estás mencionando ahí, que sería interesante inclusive si quieres profundizar en el tema, que te vayas a la cátedra del Caribe, de estudios del Caribe, que tiene Rina Cáceres en la UCR. Ahí se maneja muchísima información de cómo pueblos como Puerto Viejo en realidad estaban interconectados estaban conectados, perdón, con otras zonas del Caribe, inclusive más que con el resto del país. Y ahí es donde viene todo el tema de cuando se conecta Puerto Viejo con Costa Rica en los 60s, ya de manera más fuerte, más sólida. Desgraciadamente migran las patologías urbanas que había en el resto del país a Puerto Viejo. Todo esto de la cultura del carro que estás mencionando, degradación del espacio público, que es lo que estás proponiendo sobre todo como solución, ¿no? El espacio público como articulador. Y volver la ciudad como un lugar habitable, que es uno de los aportes que veo más importantes de la tesis. Me parece también interesante que vos, como alguien que trabaja en el turismo, estés rescatando la importancia de lo urbano como una atracción turística. En Costa Rica siempre vendemos nuestro país como un lugar simplemente de naturaleza. Tenemos un descuido lamentable del espacio urbano, que en todo sentido simbólico, como espacio habitable, eso refleja en la calidad de los espacios públicos que tenemos, en la prioridad que le damos al automóvil. Bueno, que vos estás buscando hacer un aporte a través de tu tesis. Interesante también que es factible. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una cuestión que todavía yo sigo un poco peleado con. ¿Cómo podemos incorporar el tema de la educación a esto? Veámoslo tal vez, estoy tratando de rescatar tu discurso, como que si tenemos espacios de intercambio social, y bueno, una cuestión que están mencionando acá es la diversidad étnica del lugar, que en realidad se puede extender a todo el Caribe y incluyamos Costa Rica. Estos espacios de intercambio nos educan sobre la humanidad compartida que tenemos todos los seres humanos, y también el derecho a la diversidad. O sea, cada uno de nosotros es un caso específico de humanidad.
Entonces, desde ahí sí podríamos meter un poco la educación y la colaboración que puede hacer el urbanismo y la arquitectura a conocernos mejor entre seres humanos, ¿no? Entonces, sí, me parece que el aporte sería la parte que estás haciendo del espacio público como articulador, la regeneración de un pueblo que es bastante atractor de turistas, no tanto como Guanacaste, por dicha, y otros lugares de turismo masivo. Sí, esto la ayudaría a ganar en calidad urbana, lo haría más habitable, inclusive se podría usar para reeducar el pueblo. Hay representaciones sociales muy equivocadas sobre cómo tiene que ser una ciudad y cómo debe ser el espacio público. Las ciudades son para los seres humanos, no son para los automóviles. Los automóviles son simplemente un medio de transporte para cubrir distancias largas, no para invadir las ciudades. Y eso es lo que estás logrando con la tesis. Importante también separar, bueno, eso lo discutimos en la semana, conceptos como nodo, hito, mojón, y ya lo tenés como más asimilado. Y el puente me imagino que estás diseñando ahí, dándole el carácter de hito, ¿no? Toda esta cuestión simbólica, que recordar que la ciudad, más, además de física, es una cuestión simbólica, o sea, la gente puede usar la ciudad como un signo de identidad, es un significante muy, muy fuerte. O sea, por eso es que la mayoría de los países, su ciudad capital se convierte en significante de la nación, nada menos y nada más. Cosa que en Costa Rica continúo con este tema de reeducar a los costarricenses sobre la importancia de lo urbano, la importancia de repoblar la ciudad, la importancia de mejorar la calidad del espacio urbano. Esta tesis lo está haciendo, es una colaboración, un espacio más manejable, ¿verdad? No es la gama. Vamos a ver, ¿qué más tenía? Eh, bueno, yo sí considero que no todo el mundo, o sea, vamos a ver, recordar que Puerto Viejo está en Talamanca, entonces no excluyamos también a los pueblos originarios que viven ahí. Sí es cierto que toda la zona Caribe es por vocación muy cosmopolita. Siempre en Costa Rica, una vez que construimos Puerto Limón y construimos el ferrocarril, inevitablemente se convierte en un punto de llegada de inmigrantes, y eso es evidente en Puerto Viejo, pero también hay pueblos originarios ahí, que bueno, hace 10.000, 15.000 años fueron migrantes a su vez. En realidad, todos los seres humanos somos migrantes, es una cuestión importante. En Puerto Viejo esta diversidad cultural sí es más evidente porque son migraciones recientes. A eso hay que añadirlo del turismo. Perfecto. Y bueno, ahí terminaría mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Renato, bueno, qué dicha estar aquí con vos cerrando este proceso. Y yo creo que esta tesis también hace una reflexión importante para la misma escuela, y es, tenemos que dejar de decir que la arquitectura son los edificios, ¿verdad? Y yo siento que la misma, a veces, escuela de arquitectura lo educa a uno con esa, casi como que, ¿verdad? Arquitectura igual edificación. Y cuando nos damos cuenta de nuestras ciudades, creo que es un resultado un poquito de ese pensamiento, ¿verdad? Cuando la arquitectura es mucho más que edificación. Arquitectura es espacio público, arquitectura puede ser paisaje, arquitectura, digamos, hay muchos perfiles profesionales en los cuales podemos enfocarnos y darle valor a, digamos, a un proyecto de graduación que no es, digamos, vos tenés un edificio, pero te hemos orientado hacia el espacio público porque creemos que es el gran valor, ¿verdad?, de este proyecto. Entonces, recordar eso, esa relevancia de la arquitectura en otros roles, digamos, de arquitectura dentro, digamos, como articulador entre los edificios, creo que es algo que vos rescatás en esta tesis, y digo, es importante retomarla para la escuela y para todos, en ese sentido de que tenemos que darle el lugar que se merece este pensamiento. Y en esto de los perfiles de arquitecto, también quería hablar de, digamos, de tu caso, ¿verdad? Yo siento que vos tenés un perfil bastante particular, digamos, bastante, ¿cómo orientamos lo que ya sos con las habilidades o competencias que fuiste adquiriendo en la escuela de arquitectura, ¿verdad? Eso que decía Toño, que tenés esa vena turística con una clara orientación hacia la participación ciudadana. Digamos, yo lo veo a usted totalmente involucrado en cambios desde lo táctico, ¿verdad? Desde abajo para arriba. Digamos, lo veo muy involucrado con gobiernos locales, lo veo como digamos, involucrado como un gestor, digamos, de cambio para que estos proyectos ocurran. Entonces, es importante, ¿verdad? Cada uno tiene como su manera de irse integrando al tejido profesional y darle ese impulso, porque a veces dentro de la misma escuela no se le da, ¿verdad? No hablamos tanto de este perfil del arquitecto que podríamos tener, y yo siento que está totalmente en sus venas, ¿verdad? Yo siento que la parte
digamos, hasta cómo expones, ¿verdad? Hay una vena como político, activista, ¿verdad? Desde abajo para arriba, que son los que se gestan los cambios, y me parece súper bien, ¿verdad? Siento que es, ¿quién es usted? Y más bien empujarlo para que sigamos sincronizados con esto. O sea, yo no me lo imagino en un escritorio, una oficina, haciendo un edificio corporativo, digamos, me lo imagino en la calle, en un pueblo, hablando con la gente y entre todos construyendo soluciones. Entonces, ¿verdad? Para irlo orientando en ese sentido. Lo otro, creo que tenés una habilidad para el storytelling, digamos, para la narrativa. Creo que contás el proyecto no desde la infraestructura dura, digamos, no como decir, estos son 6 metros con concreto, con 8 pernos, ¿verdad? Sino que lo hablas mucho más del posible usuario de la ciudad y eso también es una ventaja. Me parece que este proyecto puede también reflexionar sobre cómo a veces intervenciones en infraestructura pueden generar oportunidades para la arquitectura, ¿verdad? Este proyecto de la IA que tenemos en Puerto Viejo en este momento, que es de lo más grande que hay en el país ahorita en tratamiento de aguas, ¿verdad? Bien, bien importante cómo tomarlo como una oportunidad, ¿verdad? Para reorientar la movilidad vehicular y entonces de ahí agarrarse, ¿verdad? Entonces, cada vez, porque el país invierte mucho en infraestructura y poco en arquitectura, pero de pronto si tratamos de ligar las dos, puede haber muy buenas oportunidades. Lo otro, creo que es importante que el país se ha centrado demasiado en la GAM y vuelvo a la idea de las escuelas de arquitectura, siempre es como, ¿verdad? El edificio, San José, eh, y hemos, digamos, hasta como campo de estudio, ¿verdad? Se ha desarrollado la GAM dentro de las escuelas y en general. Y segundo plano, el Pacífico y el Caribe lo tenemos, ¿verdad? Como en otra visión. Creo que es importante, relevante, volver la mirada al Caribe, a su aporte, a su riqueza cultural y natural, y realmente esta reflexión también de lo que significa recuperar un paseo o un público, espacio público costero orientado hacia su identidad. Por dicha, como decía Lloyd también ahorita, por dicha esto no es Guanacaste, o por dicha, ¿verdad? Esto no es como un hotel de 7 estrellas lleno donde uno jamás va a salir de la puerta porque está todo el día en la piscina comiendo, ¿verdad? Sino que más bien aquí estamos hablando de integrarnos con la cultura local y con lo que está acá. Cuando comenzaste el proyecto me pareció muy interesante la postura, que era que a veces cuando valoramos un lugar costero solo por su franja inmediata al agua, de hecho empezamos a colocar una serie de barreras y al final dislocamos, ¿verdad? La ciudad del agua o de la ciudad del paisaje inmediato. En tu caso, lo que siento es eso, esa vuelta de la mirada, donde también lo costero es súper importante, pero el tejido, no solo la piel inmediata, sino el tejido que viene cuadras para adentro, que es donde está la riqueza de todos. Y me parece bien interesante porque creo que tu proyecto trabaja con lo que ahí existe. ¿Verdad? No es como que llega e impone, sino que de pronto, como decías vos, estoy aquí, de pronto trabajo con una clase que estaba en la Casa de la Cultura, me voy, me como algo en este lugar. Entonces, es un proyecto que no va en contra de lo existente, sino trabaja con el tejido de lo que está ocurriendo en ese momento. Otro tema que me parece importante es que tu arquitectura está enfocada en eventos. Eso es otra como de las cosas en las que yo creo, por lo menos, es que llevamos mucho tiempo enfocándonos en formas, digamos, la arquitectura como un volumen rectangular, ¿verdad? Lo que sea, pero en la caja, ¿verdad? Entonces vos le das una mirada de nuevo a la arquitectura como un evento, muy a lo Bernard Schumann, a nivel de teoría, ¿verdad? Que luego es que no hay arquitectura si realmente no hay un evento detrás. Entonces me parece súper importante que te enfocas en cómo generar eventos. Decíamos el otro día, medio broma, medio en serio, se imagina uno la guía Lonely Planet, ¿verdad? Diciendo, claro, usted no ha ido a Puerto Viejo, si no se ha tomado, digamos, no ha terminado, no ha visto en la noche, allá en el barco, ¿verdad? No se ha comido. Entonces, ¿cómo tu proyecto de alguna manera estaría muy involucrado en esta narrativa de lo que una persona viviría, en la experiencia del usuario que tendría un local o un visitante? Porque lo bonito del proyecto es que no es solo para turistas, ¿verdad? Es para locales también. Vamos, la idea es que sea una plataforma para todos. Lo otro es el simbolismo, que también creo que fue un buen recurso, ¿verdad? Cuando hablas del barco, por ejemplo, no estamos hablando de una plataforma con 10% de inclinación y barandas, ¿verdad? Es un concepto simbólico. Y creo que, entonces, cuando remetís a conceptos simbólicos, hablas de memoria, ¿verdad? Haces como un gatillo a lo que cada uno de nosotros tiene por dentro. Y entonces, como que jugamos con el tiempo. Digamos, no solo hablamos como de lo que existe, sino hacemos un diálogo con memorias que podemos tener, con lecturas que podemos tener del lugar, en fin. Me parece que este cuatrimestre tuvo un muy buen rendimiento. Como digo, luchamos contra el dengue, luchamos contra muchas cosas y se salió bien. Entonces, de mi parte,
creo que hay muchas reflexiones que tu proyecto hace y que creo que te encaminan. Yo sí veo la tesis no como un trabajo final de graduación, sino como un puente hacia lo que viene, ¿verdad? Verlo hacia que te orienta, hacia dónde querés seguir y hacia el aporte que querés dar al país. Entonces, de mi parte, muy feliz de haberte podido acompañar en este proceso. Creo que tuvimos, como decía Toño, una buena relación y eso es esencial para aprender cada uno del otro, ¿verdad? Muy horizontal, siento que fue también esta relación y bueno, me encanta que pudimos llegar a hoy. Abrimos unos 2, 3 comentarios. Si alguien de los que está aquí presentes quiere hacer algún comentario, este podría ser el momento. Es decir, alguno de los que está por acá. Que Buenos por dicha, días. buenos días. Sí, buenos días. Arquitecto Leonardo Chacón Prado. Soy miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. Renato me invitó a su presentación pública de tesis. Bueno, tengo varios comentarios. A Renato lo conozco hace bastantes años ya. Llevamos bastante tiempo trabajando en diferentes actividades en el colegio, desde hace ya bastante. Ahí aprovecho, digamos, saludar al tribunal y al profesor Luis Richard, que fue profesor mío en algún momento. Ahí le mando un caluroso saludo también. Un gusto de verlo por acá. Yo Hola. tenía... Perdón. Ya. Qué gusto saludarlo, profe. Básicamente, de unos comentarios muy puntuales. Primero, felicitar a Renato porque me parece que es un excelente trabajo. La verdad, disfruté mucho la presentación. O sea, yo quisiera resaltar sobre todo que creo que el proyecto está generando salud por medio de la movilidad. Yo creo que es un proyecto que no está diseñado como para andarlo en automóvil, sino es más bien como para caminarlo y disfrutarlo. Y, o sea, hasta me sentí mejor cuando lo iba viendo, no sé a lo que me refiero. O sea, yo siento que el espacio, sobre todo este tipo de espacio, como está diseñado, es para generar salud, es para generar calidad de vida incluso. Entonces creo que a final de cuentas eso es lo que busca de un arquitecto. Yo me estoy basando en esto que estoy diciendo, sobre todo en un topógrafo ambientalista que se llama Yi Fu Tuan, que él siempre decía que una edificación da protección, pero un espacio da libertad. Entonces yo veo esto como un lugar, perdón, un lugar da libertad. Esto yo lo veo como un lugar, un espacio para generar salud, un espacio para sentirse bien. Entonces, resaltar eso. Por otro lado, yo ahí escucho unos comentarios sobre el master plan. Siento que obviamente el master plan es es importante, obviamente, uno tiene que entender la globalidad del proyecto, pero sobre todo yo estoy notando que tal vez por un lado no se tiene todo, tal vez la globalidad del master plan, pero veamos el nivel de detalle. O sea, hay un nivel de detalle al mínimo, que a veces eso es lo que más cuesta. A veces uno ve grandes extensiones de proyecto y a veces uno no ve el detalle al mínimo, pero vean que aquí, por ejemplo, en lo que yo puedo observar hay un gran detalle al mínimo, o sea, banquitas, volardos, maceteros y la inclusión de todo el entorno. No llega, ahí también escuché otro comentario de que no llega como a imponerse, sino más bien se adapta a lo que existe. O sea, eso es un respeto por lo que está ahí. ¿Qué más? Sí, siento que el proyecto está muy bien abordado. Yo quisiera nada más preguntarle a Renato qué tal fue la experiencia. Digamos, yo hace rato no voy a Puerto Viejo y, digamos, de los recuerdos que tengo es que es muy caminable. Digamos, es un espacio que uno lo puede caminar que sea a cualquier hora y uno camina tranquilo, y sobre todo ese asunto de la música que él comentó también. Digamos, uno va por las calles que en la noche se vuelven casi bulevares y uno escucha música por aquí, música por allá. O sea, es un ambiente muy, muy agradable, uno se siente bastante bien ahí. Entonces, más que todo, la pregunta iba en torno de cómo fue la experiencia de él en la investigación, porque siento que el resultado es una muestra de que hubo un proceso bastante bueno ahí y que, digamos, esto no es antojadizo, sino que hubo una lectura muy buena del espacio. Siento que se adapta muy bien a lo que está. Y ya para finalizar, felicitarlo. Creo que es un proyecto excelente. Creo que se ve que hay mucho brete ahí. Se ve que pasó mucho sentado frente a la compu y mucho en Puerto Viejo trabajando. Entonces, solo felicitarlo. Felicitar a los tutores.
que se ve que le dieron un seguimiento claro al proyecto y se ve la guía también de ellos. Entonces, solo agradecerles también este excelente trabajo y que ojalá se dé a conocer más. Creo que esos alcances políticos, que a veces son muchas trabas, es lo importante en este caso. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. hermano. Muy tuani sus Eh, palabras. Muchas gracias. buenos Otro días. buenos días. Oh, buenos días. Mi nombre es Eddie Ryan. Yo soy un empresario del Caribe Sur, vicepresidente de la Cámara de Turismo y un ingrediente en el etnocultural que es Puerto Viejo, donde hay todas las razas, 44 nacionalidades. Y quiero felicitar a Renato por el trabajo, felicitarlo y agradecerlo, ¿no? Porque lo que yo sé es que Renato, antes realmente de arrancar su trabajo, él dio importancia a conocer en una manera íntima, ¿ok? La población sea original, la población de inmigrantes en Puerto Viejo, el ambiente como es, y así también sondeando la gente. ¿Qué ideas tenía ya el pueblo sobre el manejo de cultura, el manejo de el flujo, por ejemplo, de los carros? Es un caos realmente, ¿no? Crear espacios con peatones, así apreciando la belleza, la historia cultural, lo gastronómico, es algo, muy atractivo. Mientras que hoy en día lo que tenemos es carros que están parqueando a los dos lados, a calles que son muy angustas. Entonces, estos son respuestas y soluciones a ciertos problemas que tenemos y a la vez con visión a extender lo que la zona tiene naturalmente, ¿no? Lo atractivo que tiene la zona, sus ideas como están acentuando lo que tiene Puerto Viejo, ¿no? Un lugar tropical, caribeño, también, como dije, un lugar donde hay 44 nacionalidades. Entonces, para nosotros en Puerto Viejo, haber aquí alguien que realmente tomó en serio los pensamientos y sueños de la gente local y trabajaba en esta manera para crear una visión visible donde lo cultural, lo practical, lo estético está tomado en cuenta. Es algo para nosotros que, digamos, no hay palabras, ¿no? Entonces, felicidades, Renato, por el trabajo, felicidades por la seriedad con que empezaste y ojalá que hay manera de realizar estos sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eddie. Yo lo quiero mucho. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Quién tiene la palabra? Perdón. Si gustan, doña Carol. Ok, gracias. Sí, mi nombre es Carol Méndez y les saludo un poco en representación de parte de Ciclovida, que es un colectivo que ha estado trabajando en el Caribe Sur en pro de la movilidad desde hace unos 3 años más o menos. Y también el colectivo Seco Talamanca, que ha estado trabajando también un poco con estos temas. Tenía un par de comentarios, una precisión por ahí que dice Parque Nacional Manzanillo, pero Manzanillo realmente es un refugio de vida silvestre. Otra cosa que me pareció súper lindo que pusiste por ahí fue el tema de
darle la vuelta a la pirámide de movilidad, ¿verdad? Porque, y cómo está relacionada con el tema de la identidad cultural natural del Caribe Sur, ¿verdad? Donde los peatones, pero también los animales están en la cúspide de la pirámide. Nosotros hemos venido conversando mucho también del rol de peatón que tienen los animales en el Caribe Sur, tanto los animales domésticos como los animales silvestres, ¿verdad? Porque nosotros que hemos venido analizando la mortalidad de la fauna, es impresionante y realmente también es un dolor y un desperdicio que el diseño de la ciudad y que el diseño de la carretera no haya podido integrar a los animales dentro de la movilidad, ¿verdad? Como de la movilidad como concepto grande. Entonces, me parece muy importante que cuando nosotros incluso diseñamos una pirámide de movilidad caribeña, que por ahí te la podemos compartir, porque toma en cuenta eso, que no solamente está el perezoso cruzando la calle, sino que de pronto te topas a las ovejas allá por Manzanillo, a los caballos, a las serpientes, a los perros y a los gatos y a toda la diversidad que hay por ahí y que para mí también viene totalmente amarrada con esto. Igualmente las bicicletas, ¿verdad? Que son las hermanas del peatón y que bueno, ha sido un poco más el enfoque nuestro. Entonces quizás en ese plan maestro que te hablaba el profesor, a mí sí me hace falta un poquito más integrar el tema de la Ruta Nacional 256 en términos de que esta belleza que acabamos de ver, que a mí me tiene muy contenta de ver la propuesta que haces y el approach que haces, ¿verdad? Empezar mencionando a Jan Gehl para mí ya me hace y ya me captura la atención. Pero sí me hace un poquito falta de cómo integramos este diseño a la ruta en sí, ¿verdad? El tema del puente entrando nomás a Puerto Viejo y cómo conecta con Cocles y cómo va la historia, la carretera contando una historia, ¿verdad? Que es un poco el enfoque que hemos querido dar y cómo va eso amarrado a la educación, ¿verdad? Un poco pensando en la carretera como ese efecto borde que también es un principio en la permacultura, ¿verdad? Donde dice que esa carretera es esa unión de la majestuosa cordillera de Talamanca con el mar Caribe, ¿verdad? Y cómo ahí donde se encuentran todas esas energías y se encuentran todas esas nacionalidades, ¿verdad? Yo le digo al Caribe la jungla cosmopolita porque es mucho eso, y entonces de cómo realmente me parece que tomas en cuenta esa unión de la naturaleza en todas sus expresiones, el mar con la montaña y nuestro rol de peatones ahí. Entonces, me parece súper lindo y sí, en términos como de aprovechar y sacarle el jugo al potencial que yo veo aquí. Hay una cosa que como desde la parte de movilidad, ya para terminar, nosotros ya hemos tenido acercamientos, por ejemplo, con el MOP y bueno, con todo el sector de la movilidad a nivel país. Yo he participado, por ejemplo, en la creación del reglamento de la nueva ley de movilidad. Y entonces hay un tema, lo que vos proponés de activar el par vial, que viene, es decir, que reorganiza los carros, ¿verdad? Por la avenida, ¿qué número es esta? No recuerdo. 69. Ajá. Ya esas son conversaciones que se han dado a nivel de MOP y a nivel de otras organizaciones a nivel país. Y en general me parece a mí que no es como que ya hay un proyecto establecido para eso, pero es totalmente acorde con lo que nosotras hemos venido trabajando. Yo soy investigadora, entonces también tengo, digamos, un poco de información que ya he recogido en los últimos 3 años al respecto. Entonces, y sí, tomando en cuenta este gran proyecto de la IA también, pues ese era mi último comentario. Realmente yo te escribí, Renato, por Facebook, porque yo no quisiera que esto, más allá de tu tesis y de que te va a ir súper bien, obviamente, pero no quisiera que esto se desperdicie, ¿verdad? Y sí, cómo podemos
juntar todo el trabajo que ya se ha hecho a nivel comunitario. Ahora justamente estábamos planteando una investigación con el colectivo SECO para hablar un poco más todavía con la gente, ¿verdad? Y que realmente se convierta no en el proyecto de un interés por aquí, un interés por allá, sino realmente que sea, que nos represente a todos de alguna forma, ¿verdad? Y a mí me parece que lo que vos estás plantando ahí, de esa reorganización de los vehículos, y de la peatonización, ¿verdad? Me parece a mí un punto de encuentro entre muchos sectores diferentes que han, digamos, defendido sus propios intereses. Ahí es una cosa que nos une a todos, ¿verdad? En el Caribe ha habido mucha segregación, mucho paradigma de separación, y a mí me parece que aquí es un punto medular de integración, ¿verdad? Que aún gente que no se lleva bien, que tienen unos pleitos eternos ahí internos, y aquí logramos coincidir. Entonces me parece que es ¿verdad? Es un punto medular súper clave para eso. Entonces ponernos a la orden, ojalá pudiéramos conversar un poco más allá de la tesis si tenés tiempo, pero realmente para poder enriquecer esto y que no se desperdicie nada el trabajo que hiciste. A nivel de estética me parece precioso, me parece que falta así tomar en cuenta un poquito más el tema de la bicicleta y del paradigma vehicular y el paradigma del transporte versus el paradigma de movilidad, pero ya eso, y felicitarte por la estética que propones y por el tema de identidad cultural natural que sí se ve reflejado en tu proyecto. Muchas gracias. De hecho, esto que dice, ¿verdad? Doña Carol, es importante. A veces uno cuando llega un estudiante a la pública le decimos 2 buenas noticias, ¿verdad? Felicidades por llegar a hoy. Y la buena noticia es que cuando uno tiene un proyecto interesante, esto es como si fuera un ensayo con vestuario, ¿verdad? Que ahora viene la puesta al público, digamos, donde uno, volviendo a aquella metáfora un poquito del puente, ¿verdad? O la idea de que la tesis es como puente, que uno tiene esa responsabilidad de ver ahora, entonces, ¿qué hacemos con esta tesis? ¿Verdad? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la convertimos en un artículo? ¿Cómo la convertimos en una presentación en diferentes escenarios? Salir de la comodidad de la U y enfrentarse, ¿verdad? Lo bonito de hoy es que tenemos diferentes segmentos aquí representados, pero entonces hacer esa responsabilidad de ver qué hacemos de hoy en adelante, ¿verdad? Con el tema de la tesis, cómo lo llevamos a diferentes escenarios de conversación y empezar a generar cambios, ¿verdad? Entonces, como dice uno, qué bonito que llegamos al final, pero la parte interesante es Aló. esa responsabilidad. Don Jorge. Ajá, muchísimas gracias. Mira, Jorge Molina de la Municipalidad de Talamanca. Soy regidor del Cantón de Talamanca. Muchísimas gracias, don Eddie, por invitarme. Estoy muy contento realmente de haber participado de esta defensa pública de la tesis. Creo que hemos sacado provecho de lo que está pasando, de esta pandemia, y haber hecho esta exposición, que el pueblo, las personas lo escuchen y todos participemos, pues da un valor agregado, ¿verdad? También a la arquitectura, a la nueva forma de estudiar y la nueva forma de presentar. Yo creo de que el proyecto tiene un potencial único, como lo decía la señora Carol, ¿verdad? Es un punto de encuentro donde todos vamos a llegar a ese bien común que todos siempre hemos querido, porque todos siempre hemos querido lo mejor para Puerto Viejo, para el Caribe Sur e incluso para Talamanca entero. De mi parte, Renato, invitarlo, ojalá que pudiera presentarnos este proyecto tan maravilloso en este preciso momento, que como bien lo expusiste, se está trabajando en la planta de tratamiento, ¿verdad? La municipalidad tiene un compromiso de hacer las aceras y el AIA de terminar las calles. También se existe el compromiso de la señalización y la demarcación de las calles. Entonces este proyecto viene a encajar perfecto y es lo que necesitamos. Y digo necesitamos, ¿verdad? Porque esta recuperación de espacio público es para todos, es para volver desde la abuela, la mamá, la tía y todos, volver a tener este acceso fácil como era un poco atrás, de tener el movimiento de ir a la playa del Chino, de ir a la playa, y que el turista que se quede en el centro también
pues tenga esa facilidad. Me parece interesante que, como dijo uno de los profesores, no sé, que sales del edificio urbano y te involucras y vienes y haces arquitectura paisajista, naturalista, urbanista dentro de los pueblos costeros del país, que por más de 55 años que está la ley 6043, nunca les han dado ese valor agregado que pone a Costa Rica dentro del plano mundial histórico, ese turismo que es la reactivación económica y que siempre ha sido la economía de Costa Rica y la imagen de Costa Rica, pero los pueblos costeros son los que menos han tenido oportunidad de desarrollarse sosteniblemente, de dar oportunidades, de tener una generación de economía potable, ¿verdad? Que venga a hacer la diferencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es lo que viene a hacer este proyecto, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, no importa su raza, religión, sexo, que vivamos aquí, nos va a mejorar la calidad de vida a todos en general. Ese punto es muy importante, ese mejoramiento de calidad de vida es excelente. Renato, te felicito, vas por muy buen camino, vas haciendo historia y como decía Tesla Pidos, un gran arquitecto también, los carros no compran. Los que compran son las personas son las que mueven la economía. Entonces hay que hacer que la gente camine, que la gente conozca, que la gente vea la historia, que la gente escuche la música, que la gente se coma un patí, que la gente se coma un rondón, que la gente tenga la sociabilidad dentro de las personas de la comunidad. Así que ese es mi aporte, Renato. Te puedes comunicar conmigo a través de Johnny León de la Asociación de Desarrollo, o te puedo mandar mi número de teléfono, o escríbenos a la Municipalidad de Talamanca, porque sí, estamos en el proceso del plan regulador y es muy importante estas grandes ideas, ¿verdad? De personas que se involucran en la comunidad. Así que felicitaciones y buen día para todos. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Perdón, Juanca, un segundito nada más. Ajá. Yo sé que Don Iván es el director de carrera, entonces también lo tenemos aquí hoy. Solo quería felicitar a Renato. Estoy súper contento por usted, Renato. Me da un gusto enorme verlo terminando tan bien, la verdad. Y lo felicito por esta capacidad de convocatoria que tiene usted, ¿verdad? Yo siempre digo que a las escuelas de arquitectura nos falta músculo político, ¿verdad? Para llegar las cosas a sus últimos términos y esto definitivamente es un paso en ese sentido y yo creo que así deberían ser todas las tesis, la verdad. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también que nos han acompañado hoy. Hoy tenemos una sesión continua donde la siguiente presentación es a las 11 de la mañana, que es un tema bastante diferente. Pero entonces los jurados vamos a desconectarnos de esta sesión y vamos a ir unos 10 minutos a una sesión paralela, que es donde llenamos una rúbrica de evaluación que tiene el proyecto y un acta. Los dejamos aquí a ustedes unos 10 minutitos y ahorita regresamos. A mí me parece súper importante esto que está haciendo Renato, ¿verdad? De abrir la universidad, porque a veces que uno ve estos proyectos y solo lo ve el compañero y el profesor, ¿verdad? Es importante no solo la familia, sino representantes de diferentes gremios, porque la idea es echar los proyectos al mundo real, ¿verdad? Con los contextos reales, con los participantes que realmente están entendiendo estos aportes, ¿verdad? Entonces, ya ahorita volvemos, vamos a desconectarnos unos 10 minutos y ya regresamos. Los dejamos aquí a ustedes en este momento. Ya ahorita volvemos.